Soldado, si has instalado Squad pensando que este era un Battlefield pero más serio y lo único que he conseguido es morir antes de pisar el primer punto, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hacer una guía básica de Squad pensada para que dejes de ser carne de cañón y empieces a ser un soldado útil para tu escuadra. En este vídeo vamos a ver cómo encontrar servidores y no meterte en cualquier infierno aleatorio, qué son hubs, rallies, radios, proxies y cómo funcionan los respawn, qué rol deberías usar al principio y cuál es mejor ni tocar todavía, cómo moverte, disparar, curarte y orientarte sin matar a medio equipo a base de TKs y un repaso a los modos de juego para que entiendas qué está pasando en la partida. No te prometo que después de este vídeo seas fuerzas especiales, pero sí te prometo que cuando entres a un servidor no vas a ser ese que pilla un hat, pierde el logi y luego se va del servidor. Yo soy Jox y esto es Jox Strategy. Bienvenido al pelotón. Ponte el casco, ajusta el VoIP y vamos al lío. Una vez que entras te encontrarás con el siguiente menú. Lo primero que te recomiendo es directamente al tutorial de infantería, que te enseñará lo básico. Una vez terminado dicho entrenamiento, si quieres probar más cosas, ve al Training Range, donde podrás usar más roles, más facciones e incluso vehículos. Ya al hacer eso, estás casi preparado para ser un verdadero soldado. Aunque también te recomiendo que termines de ver este vídeo, donde te explicaremos más cositas. Para poder acceder a uno de los servidores españoles tienes que retocar los filtros. Lo primero es cambiar el idioma, el ping y el tick de los servidores vacíos. De este modo siempre te saldrán todos los servers, aunque el mismo esté sin jugadores. Eso es para las partidas públicas normales. Si eres parte de la comunidad de SPH, puede darse el caso de que participes en eventos especiales. Para ello se realizarán eventos en el servidor Custom, el cual tiene contraseña. En este servidor solemos realizar eventos como el Rey de la Colina, entrenos de competitivo o entrenos básicos de infantería. Una vez hayas elegido el servidor, te encontrarás una pantalla con dos bandos, donde podrás comprobar los uniformes de cada uno. Quédate con ese uniforme para evitar los TK. Al entrar en uno de los bandos tendrás a la izquierda las escuadras que se han creado. Si encuentras una cerrada, no dudes en hablar por el chat para que te inviten. Hay diferentes tipos de escuadras, no solo infantería, tenemos escuadra de tanques, de heli, de morteros, de RWS, de grad, etc. Tras entrar en una escuadra, espera órdenes de tu SL o pregúntale directamente. Este te indicará el posible rol que necesita y el lugar de respawn. Antes de ir con los roles, explicaremos los respawn, ya que existen los hubs y los rallies. Los hubs es donde puede aparecer todo el equipo, y este puede ser creado solo por los SLs, con ayuda de soldados. Para poder crearlo necesita una radio, la cual creará dos círculos, un círculo azul que indica hasta dónde puedes construir infraestructura y un segundo círculo blanco que es el diámetro de exclusión de dicha radio, es decir, solo podrán crear radios tras dicho diámetro. Luego están los rallies, que son emplazados solo por los SL y solo pueden aparecer en dicho rally los miembros de la escuadra del SL que puso el rally. Estos rallies son destruidos cuando un enemigo se acerca a menos de 30 metros y solo pueden ser colocados si en un radio de 50 metros no hay ningún enemigo. Los roles. Tenemos infinidad de roles, entre ellos el que debes de usar es el fusilero, ya que es el más sencillo para ir adentrándote en el mundo de Squad. El rol de médico no lo recomiendo para recién comenzados, ya que tienes que jugar muy tranquilo, saber qué cuerpo se puede salvar, cuáles no, jugar a la retaguardia de tu escuadra, y eso al principio pues es muy difícil ya que quieres estar en el frente. Vamos a pasar a explicar cada rol por encima. El SL es el que monta la escuadra, lidera la misma. Este tiene como funciones únicas la de crear radios y con ello los hubs, donde puede aparecer todo el equipo, además de tener la posibilidad de emplazar rallies, que es una especie de mochila que sale en el mapa con una banderita amarilla con el número de la escuadra del SL, donde solo pueden spawnear los miembros de la escuadra. Es un rol muy difícil de llevar, ya que tienes que estar con un ojo en tu escuadra y con otro en el equipo, comunicándote constantemente con comandancia y tu escuadra. Y aparte, que no te maten. Luego nos encontramos con otro tipo de SL, el SL Crewman, que tiene las mismas funciones que el SL, pero con restricciones, ya que necesita 3 personas para emplazar el radio o rally. Con este tipo de SL podrás conducir vehículos pesados y ser artillado de esos vehículos. Además, lleva consigo una caja de herramientas para arreglar los vehículos. Hay una especie de Crewman, que no es SL, que lo que hace es permitir conducir y ser artillero de los vehículos pesados, además de llevar consigo la mencionada caja de herramientas. Por otro lado tenemos el SL Piloto, que hace lo mismo que el SL Crewman, solo que es para conducir helicópteros. Y por último, el Piloto, que es igual que el SL Piloto, pero sin rally ni radio. El Médico, el único rol que puede restablecer tus puntos de vidas con su botiquín. Es cierto que todos pueden revivir a un muerto o quitarle un sangrado con las vendas, pero el único que puede curarlo es el Médico. Además, el Médico irá equipado con más vendas que cualquier rol del juego y curará mucho más rápido. El Fusilero, rol más versátil y el más fácil de dominar. Este tiene como características especiales que puedes soltar una bolsa de munición con la cual reabastecer a sus soldados. Normalmente se usa para el rally de tu SL, para las vendas del médico o para la munición de antitanque, aunque también puede hacerse uso del mismo para spamear humos y fragmentarias.
Ametralladora ligera, el rol por excelencia si quieres conseguir una buena supresión. Hay de tener en cuenta para hacer uso de este tipo de armas, al igual que con el Machine Gunner, el uso del trípode, que se realiza con la C. Emplazando el trípode ya tu disparo irá donde apuntes. Por otro lado, cuando vayas a recargar, no dejes el trípode puesto, ya que tu cabeza será fácil de acertar. Sal del trípode y ponte a cobertura. Solicita con el trípode, mira hacia el cielo y reza, ya que eso a lo mejor te ayude a que no te metan el tiro en la cabeza. Granadero. Tiene como especialidad el poder hacer uso de un lanzagranadas. Este tipo de rol es muy útil para acabar con atrincherados o para suprimir el humo del enemigo. Marksman y Sniper. No todos los bandos tienen Sniper, pero son funciones muy parecidas. Este rol se caracteriza por tener un tipo de arma que normalmente de un tiro puede acabar con el enemigo. No es muy querido porque las personas que lo usan no suelen aportar mucho y son un poco autistas. Pero si tienes un buen Sniper en el equipo, deja de usarlo porque puede hacer estragos. El LAT y el HAT. Aquí están la corona de los roles, los que pueden hacer una situación comprometida se haga favorable. Los LAT son los antitanque ligeros, son los roles encargados de traquear los vehículos pesados y destruir los vehículos ligeros. Sin embargo, el Heavy AT es uno de los roles más útiles en un campo de batalla. Este puede destruir cualquier vehículo y puede hacer que, cuando la situación está jodida, salgáis victoriosos. Ingeniero y variantes. Es un rol muy útil para construir y destruir infraestructura. Suele usarse como infantry para colocar minas en las carreteras enemigas y destruir las radios y hubs del enemigo. Muy útil si está en buenas manos. Este lleva consigo normalmente unas minas, una C4, alambre de espina y saco. Este rol construye y despalea mucho más rápido que cualquier rol. Scout, un rol rediseñado con la entrada de los ucranianos. Tiene un dron el cual puede usar para comprobar dónde se encuentran las líneas enemigas, o incluso de dron bomba si lo combina con el rol anterior, el ingeniero. Compañero tuyo de ingeniero y tú con el Scout. Le ponéis una bombita al dron y fuegos artificiales. A tener en cuenta con este dron es que gasta un total de 250 de munición cada vez que lo usas y lo pierdes, por lo que lo más recomendable es usarlo durante cortos periodos, que el dron vuelva a su dueño y atraparlo de nuevo con la F. De este modo, no gastas el dron y lo tienes disponible para hacer de nuevo uso del mismo y así no dejas tieso el hub. Una vez en batalla, lo primero que verás normalmente será un hub aliado. En él puedes observar que habrá una caja de munición que te permitirá cambiar de rol o reabastecerte de munición, aunque para ello será necesario que dicha radio tenga suficiente munición. Eso podrás verlo en la esquina superior izquierda, donde puedes comprobar la vida de la radio, su munición y su construcción. El icono de caja de munición es la siguiente. Si no lo encuentras, búscalo por el mapa. A veces te encontrarás que dicho hub no está habilitado. Si lo encuentras con una X, quiere decir que está bajo ataque del hub o la radio está siendo despaleada. Si estás en el campo de batalla, puedes diferenciar una cosa u otra, ya que si estás dentro del círculo azul de la radio podrás ver si la vida de la radio está tocada. En el caso de que la radio esté bien y haya una X en el hub, quiere decir que mínimo hay 2 personas en el hub que están haciendo proxy. Os dejo una imagen de cuándo es proxy, dependiendo de las personas y de los metros. Destacar que en el caso de que los enemigos consigan eliminar esa radio, entrará en un periodo de sangrado, en el cual durante 75 segundos la radio se encuentra en estado de bleeding. Una vez que llega el fin de dichos 75 segundos, este desaparece y quita al equipo un total de 20 tickets. Esta situación se puede revertir si un aliado la despalea o la palea a tiempo. Y sí, puedes despalearla mientras sangra, así consigues que desaparezca la radio y no te quiten tickets. El hub también lo puedes ver deshabilitado si el mismo está blanco, pero esto lo que quiere decir es que no está construido del todo, ya sea porque el equipo aún no lo ha construido o porque el enemigo lo ha despaleado para buscar la radio. Es importante mencionar cómo se crea dichas radios y hubs. Pues para ello necesitamos tener un SL, un logístico y un soldado del equipo. Repito, del equipo, no hace falta que sea de tu propia escuadra. Con esto conseguiremos hacer la radio. A esa radio la reabasteceremos con el logístico con toda la construcción y munición necesaria, haciendo uso del menú radial que se despliega al usar la F sobre el logístico. Es muy importante diferenciar el logístico del transporte, ya que este último no podrá crear radios ni transportar recursos de construcción. Una vez reabastecida la radio, con un mínimo de 600 de construcción, de los cuales 500 serán para el hub y 100 para la caja de munición, podremos empezar la construcción de los mismos. Todo ello con las palas, herramienta que el SL no tiene, por lo que siempre necesitarás a ese soldado que hemos mencionado anteriormente. Volviendo a la munición, tienes 2 formas de reabastecerte, eligiendo cada cosa que quieres reamunicionar y luego clicar en el centro o directamente clicar al centro y te reabasteces de todo siempre y cuando haya suficiente munición. Otro de los apartados importantes es el movimiento. Ahora que estás en el campo de batalla, pues querrás moverte. Tienes 3 modos de moverte.
de pie, agachado o tumbado. En todas ellas podrás usar el chip para hacerlo más rápido a costa de tu estamina. Para saber en qué posición estás, fíjate en la figura de la esquina inferior derecha, donde te indica si estás de pie, agachado o tumbado. Para agacharte, haz uso del control y para tumbarte de la Z. Además, en todas esas posiciones podrás hacer uso de la Q y la E, que te ayudarán a piquear esquinas mostrando el mínimo de cuerpo posible. Siempre en la medida de lo posible, hacerlo hacia la derecha, ya que mostrarás un poco menos de cuerpo. En el aspecto del disparo, la forma de disparar de este juego es especial, ya que afecta mucho la estamina que tengas y debes de tener en cuenta los cuadrados que se observan encima de la brújula. Para poder dar un disparo certero necesita que dichos cuadrados estén lo más pegados posible y para ello necesitas estamina. Si tienes poca estamina, estos cuadrados están más separados y por tanto es más difícil de disparar. Una vez que estás apuntando, si haces uso del Shift conseguirás un pequeño zoom si vas con mirillas y además hará que estabilices los cuadrados y por tanto tener una mayor puntería. Remarcar que si estás agachado o tumbado, mayor control del arma tendrás y más fácil será disparar, pero en contraposición, si estás tumbado es mucho más fácil morir de un tiro, ya que el disparo va directo a tu cabeza. Por otro lado, tienes que tener en cuenta con qué modalidad de disparo te encuentras. Para disparos lejanos se recomienda hacer uso del arma en semiautomática y para disparos cercanos en automática. Para hacer cambio entre una modalidad u otra, haz clic en la rueda del ratón. Muchas veces podrás ver que los tiros no van donde quieres a pesar de que controla la estamina y los cuadrados. Eso puede ser por la distancia. Muchas armas tienen la posibilidad de cambiar la distancia de disparo. Para ello, mientras estés apuntando, pulsa la X y haz uso de la rueda del ratón. De esta forma calibrarás el arma para que tus disparos vayan donde quieras, 100, 200, 300, 400 metros. Si quieres saber la distancia de un enemigo, pídele a tu DSL que te marque con su marca de alfa en el lugar donde deseas disparar. De este modo, te saldrá la distancia que hay entre el enemigo y tú. Si no puedes hacer eso, también puedes tener en cuenta que cada cuadrito pequeño del mapa son 30 metros. Los cuadrados medianos son 100 y por último los cuadrados grandes son de 300 metros. Al estar en el campo de batalla es muy probable que salgas herido o te abatan. El estar herido lo puedes arreglar tú mismo con una venda y clicando el clic derecho para curarte a ti mismo. Sin embargo, te quedará con una especie de viñete de color rojo. Eso quiere decir que ya no sangras, pero que tienes menos vida de lo normal y por tanto será más fácil que te abatan. Para poder curarte eso necesitas a un médico, que te curará con el botiquín. En el caso de que seas médico, puedes curarte a ti mismo haciendo clic derecho. Si caes, es necesario que otro compañero te reanime con esas mismas vendas milagrosas que usamos para tapar nuestra hemorragia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando apareces recién reanimado verás en blanco y negro por un total de 1 minuto, donde podrás ver una especie de calavera en la esquina inferior derecha. Esa calavera hará que veas en blanco y negro, que tengas un menor control de tu arma y que si mueres con esa condición serás un insta-ticket. Para evitar eso, es necesario que tu médico te cure totalmente nada más reanimado o esperar los minutos comentados anteriormente. Orientación. Orientarte en el campo de batalla es indispensable. Para ello, puedes hacer uso del mapa con la M. Este mapa te permitirá seguir teniendo algo de visual en el campo de batalla y suele usarse para ubicarte y diferenciar si ese individuo que estás viendo delante es tu enemigo o no. Al principio es muy común tener este tipo de error, el de matar a los aliados. Por ello te recomiendo spamear la M antes de disparar. Muchas veces te matarán por culpa de ello, pero hasta que no te aprendas bien los uniformes enemigos es la mejor opción. Además de ese mapa también tenemos el mapa de Block Mayus, un mapa táctico más grande que permitirá al SL y a los Fireteam de Bravo y Charlie marcar en el mapa. Para poder marcar, como he indicado, tiene que ser o SL o Fireteam. Con ello conseguirás poder marcar enemigos y vehículos que todo el equipo verá, además de las marcas de ataque, defensa, movimiento y ojo de Bravo y Charlie que solo verá tu escuadra. ¿Cómo podemos marcar? Muy fácil. Con la T saldrá un menú radial que te permite marcar rápidamente, pero lo recomendable es blendeártelo en una de las marcas del ratón para hacer una carga rápida y certera. Por otro lado, también puedes marcar en Block Mayus haciendo clic derecho en el lugar donde quieras marcar. En ese mapa del que hablamos podemos encontrar muchas más funcionalidades. En ella podemos ver todas las escuadras disponibles, el número de tickets que nos quedan, los tickets que vale cada vehículo y su tiempo de respawn, información acerca de la radio, información acerca de los iconos existentes, información de los tickets que se ganan o se pierden en cada acción realizada en el campo de batalla y el ajuste del mapa, donde recomiendo tener deshabilitado la función 5 empezando por arriba, ya que no interesa qué rol hay cerca tuya, sino hacia dónde miran tus compañeros y por ende dónde está el enemigo. La comunicación es esencial en Squad. Sin ella será muy difícil hacerse con la victoria. Hay 3 tipos de comunicaciones. Comunicarse con la V, que es con la gente que está cerca tuya en local. Comunicarse con tu escuadra, que es a través de la B. Y para los SL, comunicarse con la G, para hablar por la comandancia. Como hemos comentado, hay varios modos de juego, pero hoy solo explicaremos los más comunes, que son AS, RAS e Invasión.
Los modos de juego de insurgencia, destrucción y control del territorio se explicará en vídeos aparte. Algunos ya podrás encontrarlo en mi canal. El modo de juego de As consiste en capturar y mantener banderas, que se muestran desde el inicio de la partida. Estas deben de ser capturadas en un orden específico. Capturar banderas, cuando estas están neutras, te dará un total de 20 tickets. Sin embargo, si capturas una bandera enemiga, conseguirás un total de 60 tickets. Si te capturas las banderas, no perderás tickets. Es importante destacar que solo podrás capturar las banderas que estén unidas a una bandera aliada. Es decir, que no puedes capturar la segunda bandera enemiga si la tercera está neutra o es del enemigo. El modo de juego RAS es igual, solo que en un principio sabrás únicamente una bandera, por lo que debes de capturar esta para que se te muestre la siguiente. En mi canal podrás encontrar un vídeo donde se explica herramientas que te pueden ayudar a predecir sus banderas. Además, si quieres aprender más sobre este tipo de juego y sobre qué ocurre cuando hay una doble blanca, debes de ver el vídeo de tutorial del SL. Por otro lado, tenemos la invasión, un modo de juego que muestra dos bandos. El defensor con un total de 800 tickets y el atacante con un total de 250 tickets. En este modo de juego se le concede al bando defensor un total de 4 minutos de preparación, donde se le permite salir de su main para coger posiciones defensivas mientras el equipo atacante se queda dentro del main sin poder hacer nada. Transcurridos esos 4 minutos, ya puede salir el equipo atacante y el equipo defensivo puede comenzar a construir. Si el equipo atacante consigue capturar una de las banderas, se le concede un total de 100 tickets más, mientras que el bando defensivo debe de replegarse a la siguiente bandera, ya que esa bandera capturada no se puede volver a capturar. Y hasta aquí, recluta, este tutorial básico de Squad. Si has llegado al final, ya sabes más que muchos que entran al juego a pillar tanque en su primera partida. A partir de ahora, no tengas miedo de decir que eres nuevo. La comunidad suele ayudar más de lo que parece. Empieza como fusilero, escucha tu SL, construye, reanima, marca, mata y muere. Poco a poco irás probando más roles, vehículos y modos, y convertir la partida en un desastre. Si quieres seguir aprendiendo y jugar partidas tácticas de verdad, estás invitado al Discord de SPH y al servidor de Squad, donde entrenamos, resolvemos dudas en directo y dejamos de ser randoms para convertirnos en un auténtico pelotón. Si este vídeo te ha servido, revienta ese like, suscríbete para más guías y análisis de Squad. Y nos vemos en el próximo despliegue, soldado.